En primer lugar, muy buenas tardes. El objeto de la participación es hablar y hacer un pequeño debate sobre el capítulo número 8 del libro de Sampieri sobre investigación técnica científica. Vamos a tener la participación del ingeniero agrónomo Pablo Rondolfo Domingo y de mi persona, el ingeniero agrónomo Rolando Enrique Rojas. Primeramente, para empezar con la participación sobre el capítulo número 8, que es la delimitación de la muestra. Para ello, primeramente tenemos que hablar lo que es la delimitación de la población, ¿sí? La población objeto de estudio. Entonces esa es la base que nos va a determinar el tamaño de la muestra. De primero es determinar qué tipo de fenómeno vamos a estudiar, así como los objetivos que son las respuestas de nuestro planteamiento del problema. Todo tiene que ir entrelazado, ¿sí? Para ir respondiendo lo que son nuestros problemas, ¿va? A través de nuestros objetivos. El segundo paso es definir a los participantes, ¿va? Entonces esto tiene que basarse en base a las mismas características de los datos experimentales que queremos evaluar, y los métodos para la selección de la muestra a través de nuestra población son dos: los probabilísticos y los no probabilísticos. Prácticamente los probabilísticos son los datos experimentales técnicos científicos que se hacen en una investigación cuantitativa. Los datos de poblaciones y estratos no probabilísticos son más datos cualitativos, descriptivos, porque nosotros en los probabilísticos necesitamos datos científicos que nos digan que nos midan el error, ¿sí?, en nuestra investigación, y los no probabilísticos son descripciones de las cualidades que vamos a evaluar en base a nuestros problemas. El objetivo de la delimitación de la muestra es la identificación de nuestros datos cuantitativos para determinar la respuesta de nuestro problema a través de los objetivos. Bien, como ya lo ha indicado el ingeniero Enrique, cuando se realizan muestreos es necesario también complementar que se realizan porque necesitamos optimizar los recursos con los que contamos, porque si contar con recursos no fuera un inconveniente, lo más conveniente sería hacer un censo, es decir, tomar en cuenta a toda la población. Sin embargo, como investigadores muchas veces nos vamos a encontrar con escasez de recursos, tiempo, dinero, las mismas personas que con las que vamos a contar para realizar el estudio, etcétera. Entonces se vuelve muy complicado si tomamos en cuenta a toda la población, y esa es la razón por la cual hacemos un muestreo. Y también es necesario complementar también que cuando se realizan muestreos probabilísticos es necesario saber que estos cuentan, como ya lo decía el ingeniero Enrique, con un error medible. Sin embargo, cuando no son probabilísticos, no cuentan con esto. Un ejemplo de ello podemos mencionar en que los muestreos no probabilísticos podemos poner como ejemplo un estudio de caso, o cuando hacemos evaluaciones con grupos focales, cuando determinamos que hay que entrevistar específicamente a algún grupo de personas. Entonces en esos casos pues no realizamos un muestreo probabilístico,
Entonces, para ir entendiendo lo que es el capítulo 8, que es sobre la selección de la muestra, nos vamos a hacer nosotros mismos 3 preguntas, que son bases para ir entendiendo la metodología para seleccionar nuestra población objeto de estudio. Entonces, en una investigación siempre tenemos una muestra, sería la pregunta, y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque en un estudio técnico, científico, en donde se evalúa, como por ejemplo, la determinación de la caracterización de la variabilidad genética de una especie animal o vegetal, prácticamente sería imposible determinar y evaluar 500.000 plantas de una población. Entonces prácticamente hay que estratificar y hacer una muestra. Y no, porque prácticamente hay problemas reales de nuestra sociedad, como determinar el número poblacional exacto en un censo. Prácticamente ahí tenemos que evaluar al 100% de nuestra población y a nuestras viviendas, todo para determinar los datos exactos, ¿sí? De nuestro problema base. Otra de las preguntas sería sobre qué o quiénes se recolectan los datos. Esa es una pregunta básica de entender. Prácticamente sobre quiénes vamos a aplicar nuestra muestra sería sobre el objeto análisis de estudio, ¿sí? Los que nos van a responder nuestros objetivos, y que nuestros objetivos nacieron de nuestro planteamiento del problema. Entonces, como ejemplo, podría ser la determinación de la participación de la mujer en los programas de televisión. Entonces, ¿cuál sería nuestra población objeto de estudio y nuestra muestra? Incorrectamente, unos piensan que nuestro objeto de estudio van a ser únicamente las mujeres. Entonces, ¿con qué vamos a comparar ese dato? Prácticamente lo correcto es evaluar a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Para determinar una variable respuesta. Otro ejemplo es sobre los obreros que trabajan en una empresa, ¿sí? Si están satisfechos con sus logros personales y los que no están satisfechos con sus logros personales. Entonces, prácticamente lo correcto, ¿sí? Y lo incorrecto, muchos erróneamente coinciden que es ubicarle primero al sindicato de una empresa y vienen y le hacen las encuestas al sindicato. Esa sería la muestra de ellos, pero erróneamente hacen eso porque ellos no van a determinar, ¿sí? Y estamos castigando, seleccionando personalmente a nuestra población y a nuestra muestra para que dé un giro a nuestra variable respuesta. Lo correcto es evaluar al 100% de los empleados de esta empresa. Otro ejemplo sería la evaluación de la comunicación entre los doctores y los enfermos de fase terminal. Prácticamente la base técnica y la base científica de la investigación sería evaluar a los docentes, pero erróneamente en las investigaciones evalúan solo a los enfermos, cómo se comunican con los doctores, y no toman el punto de vista profesional de los doctores de que cómo se comunican ellos con los enfermos en fase terminal. Otra de las preguntas es cómo se delimita la población. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que determinar estratos o características específicas de evaluación. Un ejemplo, en la agricultura se puede evaluar lo que es aguacate. Entonces, dependiendo nuestras zonas de vida, nuestras altitudes, nuestras humedades, nuestra temperatura, no van a tener las mismas variables respuestas de diferentes zonas. Entonces nosotros tenemos que definir una población objeto de estudio con las características similares para no manipular nuestras variables respuestas.
¿Cómo se selecciona la muestra? ¿Sí? En la forma probabilística, ¿sí? Que prácticamente cómo se selecciona la muestra se dividen en dos fases, ya la habíamos visto, probabilística y la no probabilística, ¿sí? Esta la vamos a dividir en tres fases, que es la aleatoria al azar, la estratificada y la racimos, ¿sí? O clúster, que prácticamente esto nos va a atinar un dendrograma. Correcto. Y en los no probabilísticos vamos a evaluar el 100% de nuestra población, y si hacemos un muestreo no vamos a tomar ninguna característica en particular, simplemente decimos evaluamos a los de 6º grado de magisterio, porque no estamos buscando un dato técnico, científico, numérico, cuantitativo, sino estamos buscando datos cualitativos. Para responder a los tipos de muestreo, pues vamos a explicar así brevemente en qué consiste cada uno y por qué se utilizan. No siempre vamos a utilizar los tres tipos de muestreo, sino que muchas veces podemos utilizar más de uno de ellos, dependiendo obviamente de la hipótesis que hemos planteado y los objetivos de nuestra investigación. El muestreo aleatorio pues consiste en que todos los elementos de nuestra población pues van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces esto pues le da la aleatorización, pues obviamente no tiene que depender de nosotros, no debe estar influida por el investigador, sino que simplemente se hace una selección automatizada, sistemática, o utilizando la función random de Excel o de alguna computadora. El método estratificado pues es simplemente hacer estratos, hacer submuestras de la muestra total, pero de una forma sistemática. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis en una escuela, pues tenemos que tomar muestras de todas las secciones que hay en esa escuela. Por ejemplo, si tenemos 12 secciones, de cada sección tomaremos una muestra y cada una de esas 12 secciones es un estrato para nosotros, ¿verdad? Si hiciéramos un muestreo aleatorio, puede ser que en alguna sección no hayamos seleccionado a ningún elemento. Y el muestreo por racimos o clusters, pues es simplemente, es parecido a la parte estratificada, simplemente que es cuando tomamos de la muestra total varias submuestras. El ejemplo más práctico es, por ejemplo, cuando se seleccionan departamentos de un país. Por ejemplo, en Guatemala tenemos 22 departamentos. Cada departamento pues viene a ser una submuestra de la muestra general, que sería el país, y de cada submuestra podemos dividir, por ejemplo, Huehuetenango en 33 municipios, y cada municipio, por ejemplo, Jacaltenango, en otras 27 comunidades. Entonces, para hablar sobre un tema de investigación y las fórmulas de muestreo, es básico entender lo que son los análisis probabilísticos y los no probabilísticos. Entonces, a mi forma de pensar y como profesional, todo estudio, sea descriptivo o no descriptivo, debe de llevar un análisis estadístico cuantitativo, ¿ya? O sea que las matemáticas las utilizamos en todas las formas de investigación que utilicemos. Entonces, el método probabilístico, como lo habíamos visto, se divide en tres formas para determinar cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra. La primera forma es la aleatoria simple. ¿Sí? En donde nosotros vamos a determinar una población
vamos a determinar un error, ¿sí? Y una confiabilidad. Poniendo un ejemplo hipotético, vamos a utilizar una población de 2.200 ovejas, personas, chuchos, lo que sea, y un error del 5% de nuestro estudio y una confiabilidad del 95%, que es el resto, la resta del 100% de nuestro error. Entonces nuestro estudio va a tener una confiabilidad del 95%. Entonces venimos y aplicamos nuestra fórmula simple, que sería: muestra va a ser igual a nuestra población dividido nuestra población por nuestro error elevado al cuadrado más 1. Entonces sustituimos y los 2.200, ¿sí? Dividido los 2.200 otra vez por nuestro error, que va a ser el 0.05 elevado al cuadrado más 1. Esto nos va a tirar, ¿sí?, una respuesta de 337 punto y fracción, que aproximado va a ser 338. Entonces esta va a ser nuestra muestra a evaluar de las 2.200 personas u objetos de estudio que vamos a determinar. Seguidamente, ¿sí?, hay dos formas para decidir quiénes vamos a elegir. De estas 2.200, quiénes van a ser esas 338 objetos de estudio que vamos a determinar. No es, yo escojo a este, yo escojo a este porque está más gordito, a este porque está más flaquito. No, se determina en base, una de las formas es en base a la tómbola. O sea, que metemos los 2.200 nombres si son personas, y jalamos 338 papelitos. Los primeros 38 que nos salgan, eso va a ser nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y la otra forma es a través de otra fórmula estadística, que va a ser igual a K va a ser igual a N dividido en, o sea, nuestra población, ¿sí?, va a ser igual a nuestra dividido nuestra muestra. Sería los 2.200 dividido los 338, que nos sale aproximado, ¿sí?, de 7, nos da 6.50 y fracción, que nos aproxima a 7. Entonces nosotros, ¿cómo determinar cuántos 7? ¿Sí? Si empezamos, ¿quién va a decidir? Bueno, tenemos un listado de las 2.200 personas, tenemos que escoger 338. No vamos a determinar, bueno, la número 1 va a ser, la número 8 va a ser, ¿sí? Tenemos un listado, no vamos a decir la número 1, la número 8, 8 más 7, 15, 22, 29, 36, sí, cada 7 personas. ¿Cómo vamos a decidir nosotros? Vamos a tomar esa decisión. No, hay otra forma estadística, es agarrar, dependiendo el número de población, agarramos unos dados, ¿sí?, y los tiramos 3 veces. El primer dado sale 1, el segundo sale 6 y el tercero sale 4. Entonces en el listado, en el 164 tenemos que empezar. Entonces vamos a empezar del 164, y al 164 le sumamos los 7 que nos dio. 171 más 7, 178 más 7, 185 más 7, 192 más 7, 199 más 7, 206, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros 338 muestrantes de nuestra población. Esta es una de las 3 formas. La siguiente forma
es la forma estratificada, ¿sí? Que se basa principalmente en la aleatoria simple, ¿sí? Porque es la misma base. Entonces, la siguiente forma es la estratificada, ¿sí? Prácticamente aquí ya vamos a tener dos variables de estudio, o sea, vamos a determinar, por ejemplo, la variabilidad genética de una especie en dos comunidades que tienen las mismas características, solo que en una población vamos a mantener el mismo ejemplo de las 2.200 personas, ¿sí? ¿Ya? Pero estas 2.200 se dividieron en dos poblaciones, una tiene 900 personas y la otra tiene 1.300. De estas nosotros tenemos que sacar 338 personas, ¿sí? Entonces venimos y utilizamos la fórmula, ¿sí? de la población estratificada, que es lo que significa que va a ser igual a n, ¿sí? Dividido nuestra muestra, dividido nuestra población. Entonces, en este caso, en el ejemplo anterior nos había salido 338 dividido 2.200, entonces nos sale 0.1536. Entonces, este dato es el que vamos a utilizar en cada estrato. Entonces, en el primer estrato de los 900 vamos a utilizar ese dato por 900, van a ser 138 muestrantes, ¿sí? Y en el siguiente estrato de los 1.300 van a ser 200 personas. Entonces, el total nos da 338, que tiene que ser igual a la sumatoria de toda nuestra población. Entonces, esta es la forma que se maneja con estratos, la segunda forma. Bueno, para determinar el último método probabilístico para determinar nuestra unidad de muestreo en una población, es el de por racimos, ¿sí? Este método, ¿sí?, no es más que el estratificado, ¿sí?, pero en donde nuestra población es extremadamente grande. Entonces tenemos que buscar aleatoriamente, ¿sí? Simple aleatorio es una aplicación de las dos primeras, en donde vamos a ir dividiendo nuestras poblaciones, nuestras muestras van a pasar a ser nuestras poblaciones. Un ejemplo sería determinar el color de los ojos, determinar la variabilidad genética del color de los ojos en el país de Guatemala. Entonces, nuestra población objeto de estudio son los 17, 18 millones de habitantes que tiene nuestro país. Prácticamente sería imposible ir a verle los ojos a toda la gente. Entonces, prácticamente utilizamos una muestra aleatoria, ¿sí?, en donde vamos a determinar que nuestra población va a ser Guatemala, ¿sí? Guatemala. Entonces, aleatoriamente vamos a elegir en base a nuestra fórmula de muestreo, ¿sí?, que son 22 departamentos, y pongámosle que nuestra fórmula de muestreo nos determine 5, entonces vamos a determinar nuestros 5 departamentos, que uno de nuestros departamentos elegido aleatoriamente, no que nosotros escojamos, sea Huehuetenango, ¿sí?, va a determinar que esa va a ser nuestra siguiente población, ¿sí? Entonces, esta muestra de lo que es Guatemala va a pasar a ser nuestra nueva población, y aquí vamos a definir a través de nuestra fórmula aleatoria simple, ¿sí?, de los 33 municipios que tiene Huehuetenango, aleatoriamente que nos tire
7 municipios y dentro de esos que nos tire como ejemplo Jacaltenango, ¿sí? Entonces, Jacaltenango va a pasar a ser una submuestra, pero en este momento pasa a ser nuestra población. Entonces, teniendo nuestra población, de esta otra vamos a sacar que tiene 36 comunidades entre cantones y aldeas. Entonces, de esto vamos a aplicar otra muestra, otra fórmula aleatoria simple y vamos a determinar 8 comunidades. Y entre esas 8, que esté el casco urbano, ¿sí? Casco urbano. Entonces, viene y el casco urbano pasa a ser otra población en donde la vamos a dividir por cuadras, ¿sí? Entonces, nuestra cuadra nos determina aquí un ejemplo que nos salgan 6 cuadras. Nuestras 6 cuadras, ¿sí? Va a determinar a través de otra fórmula simple aleatorio de la cuadra total viviendas, ¿sí? Un hogar. Entonces venimos, la casa número 8, esa es la que vamos a evaluar. Pero esto lo tenemos que hacer una en los 6 departamentos que nos salieron. Entonces prácticamente nos tienen que salir racimos de una misma población, que al final, al analizar toda la base estadística, nos van a determinar una confiabilidad. Si utilizamos el 5%, que es el máximo, ¿sí? Y el mínimo es el 1%, la confiabilidad de nuestro estudio. Entonces, en conclusión, para determinar nuestras fórmulas de muestreo, se dividen en 2, el probabilístico y el no probabilístico. Prácticamente a nivel profesional, técnico-científico, tenemos que utilizar, aunque sea de una forma descriptiva, un poco de estadística y utilizar el método probabilístico, que tiene una base técnica científica. Solamente, y estamos para servir.